Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra cuarta semana de clases y en esta ocasión vamos a revisar los contenidos de la... En realidad esta es la unidad número 2, ¿no? Es la unidad número 2, estamos en la cuarta semana y vamos a revisar lo que habíamos anticipado desde la última clase, que es, por un lado, la propuesta falsacionista de Popper y la propuesta de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas, que tiene que ver con la crisis de los paradigmas. Estas son las dos frases que les sugiero a los estudiantes que con papel y pluma pues puedan ir anotando, como para que tengan pues una idea general, una idea global de lo que vamos a tratar hoy. Bien, entonces empezamos con la bibliografía, ¿no? La literatura que vamos a utilizar para esta sesión. Vamos a utilizar el texto de Alan Chalmers, que es Esa cosa llamada ciencia. Vamos a revisar los capítulos 1, 4, 5, 7, 8 y 9. A lo largo de esta semana vamos a revisar fundamentalmente esos capítulos, ¿no? El texto de Alan Chalmers va a estar localizado en la plataforma en la unidad número 2, materiales de lectura. Otro texto que ha sido utilizado para esta sesión, pero que no forma parte de las lecturas por estar en inglés, es de Paul Honeyghan-Hume, Sistematicidad, la naturaleza de la ciencia, publicado por la Oxford University Press. Eso con respecto a la epistemología en términos generales. Ahora, con respecto a la epistemología de la economía, un autor que sobresale es Mark Glauc. Nosotros vamos a revisar profundamente Mark Glauc en las siguientes semanas, de la quinta a la octava, es decir, en el resto de lo que es el primer parcial, pero lo vamos a revisar en castellano, ¿no? Hay un texto de Mark Glauc de metodología de la economía o cómo explican los economistas. Si ustedes ya revisaron las diapositivas de la primera semana, recordarán pues que en dichas diapositivas de la primera semana se presentó dicho texto. Vamos a revisar más como una bibliografía complementaria el texto de Kuhn versus Lakatos o los paradigmas versus los programas de investigación en la historia de la economía, que es un artículo que publicó Mark Glauc en el año de 1975 en la revista Historia de la Economía Política. Si ustedes se dan cuenta del título de este artículo, Kuhn versus Lakatos, implica de que el tercer autor que vamos a revisar esta semana precisamente es Imre Lakatos, ¿no? Hoy vamos a revisar fundamentalmente a Popper, ¿no? Luego se revisará a Kuhn y finalizaremos la semana revisando a Lakatos. Otro documento importante es el de Benjamin Ward, ¿Qué está mal con la economía? Es un libro publicado por eh, la editorial Basic Books de la ciudad de Nueva York y que ha servido pues de referencia para algunos artículos que se han escrito en este milenio, en la primera y segunda década de este siglo. Y bueno, esos artículos están en castellano y afortunadamente los podemos acceder gratuitamente a través de la revista de Economía Institucional, que es una revista que publica pues novedades de journals en inglés, pero que lo traducen al castellano, ¿no? Entonces, en la revista Economía Institucional hay algunos artículos donde se hace referencia a Benjamin Ward, a este autor. Esa es la razón por la cual también
lo vamos a considerar. Bien, entonces, ya teniendo claro cuál es la literatura que vamos a usar, fundamentalmente el texto de Alan Chalmers, que está en castellano, que es esa cosa llamada ciencia, para la epistemología en términos generales, y el texto de Mark Glauc para la epistemología de la economía ya a nivel concreto, ¿no? Notar los siguientes puntos en lo relacionado con el tema de esta semana. La representación de las posiciones, tanto de Popper como de Kuhn y de Lakatos, van a simplificarse. Como todo lo demás en filosofía, estas posiciones son controvertidas y se contradicen parcialmente entre sí. Ya eso no nos sorprende porque en la semana pasada, la semana anterior, hicimos una revisión entre Descartes y Hume, entre los racionalistas y los empiristas, y precisamente esas dos corrientes se contradicen también. Y al igual que la semana anterior, en donde finalmente Kant logra zanjar esa diferencia que tenían los racionalistas y los empiristas, lo mismo va a suceder esta semana cuando nosotros veamos que Lakatos va a armonizar esas aparentes contradicciones que tienen Popper y Kuhn. Las posiciones en epistemología general se presentan en dos formas principalmente. La una como posiciones normativas que articulan normas sobre cómo se debería de practicar la nueva ciencia, ¿no? Posiciones normativas, ya nosotros sabemos lo que debería de ser, posiciones normativas de cómo debería de ser la ciencia, y posiciones descriptivas que dan descripciones generalizadas de la ciencia existente, ¿no? Que sería algo muy parecido a la positivización, ¿no? A la visión positiva. Estas posiciones se han desarrollado para las ciencias naturales, especialmente para la física. Es controvertido que también se ajustan a las otras ciencias naturales, e incluso si es que encajan en las ciencias naturales, no está claro que también encajan en las ciencias sociales, Profesor, buenos días. especialmente en la economía. Dime, Noé, te escucho. Disculpe que lo interrumpa, pero se escucha entrecortado y se pierde un poco el mensaje de lo que está transmitiendo. De acuerdo, te agradezco, Noé. Estaba mencionando que estaba mencionando que sobre el planteamiento epistemológico, este planteamiento epistemológico que se está presentando en esta semana, fundamentalmente, tanto las propuestas de Popper como de Kuhn se las desarrollaron para las ciencias naturales, ¿no? Fundamentalmente para la física, ¿no? En la física es donde se confirma el falsacionismo y sobre todo la visión de Kuhn de las revoluciones científicas. Es en la física como ciencia. Sin embargo, hay epistemólogos, hay estudiosos de la epistemología que dicen que tanto el falsacionismo popperiano como los paradigmas de Thomas Kuhn no se ajustan a las ciencias sociales y específicamente no se ajustan a la economía. Ya, o sea, allí hay una discusión. Siempre hemos dicho nosotros de que en epistemología no hay una única verdad, todo está en discusión, ¿no? Existe un gran desacuerdo sobre la adecuación de las posiciones falsacionistas y de los paradigmas para la economía. Nosotros vamos a ver eso justamente a lo largo de esta semana. Nos vamos a ver los cuestionamientos tanto a Popper como a Thomas Kuhn. Resulta que si encontramos discrepancias entre cualquiera de las posiciones filosóficas y la práctica de la economía, no está claro cómo evaluar estas discrepancias. Porque podría ser que la posición filosófica, sea esta normativa o descriptiva, sea inadecuada o simplemente errónea
o sea, que no sea aplicable a las ciencias sociales por alguna razón, o también podría ser que una posición filosófica normativa sea básicamente correcta y aplicable a las ciencias sociales, pero que la economía no cumple con estos estándares. Dicho de otra forma, cuando se escuchan los cuestionamientos epistemológicos o las críticas que hacen los economistas a el planteamiento de Popper y al planteamiento de Kuhn, estas discrepancias pueden tener dos causas, ¿no? O dos explicaciones. Una, decir que Popper y Kuhn están equivocados, o dos, decir que Popper y Kuhn están de acuerdo, pero que la economía como ciencia no está a la altura de los planteamientos epistemológicos de Popper y de Kuhn, ¿no? Es decir, en el primer caso es una defensa a ultranza de la economía, ¿no? A expensas de deslegitimar la epistemología popperiana y kuhniana. El segundo caso, pues es una visión un poquito más modesta, digamos así, donde se acepta que es importante el avance epistemológico de Popper y de Kuhn, y que aún así, a pesar de que la economía tiene una gran acumulación de planteamientos, no está a la altura de cumplir los estándares establecidos por Popper y por Kuhn, ¿no? ¿Cuál de las dos posiciones yo me adhiero? A la segunda, ¿ya? Es decir, yo no creo que Popper y Kuhn estén equivocados, más bien creo que la economía, sobre todo la economía de la corriente principal, la economía neoclásica, no está a la altura, no cumple con estos estándares y por eso se resiste a hacer, a ponerse a prueba, digamos así, ¿no? Y tanto es así, bueno, no todos los compañeros profesores obviamente van a estar de acuerdo, sobre todo los de las universidades privadas, algunos definitivamente no van a estar de acuerdo, no van a defender la economía por sobre la epistemología. Pero sin embargo, uno de los grandes epistemólogos, ¿no? Mario Bunge, cuestiona la economía neoclásica y, como ya hemos dicho anteriormente, la cataloga como pseudociencia, como una pseudociencia, ¿no? Economía neoclásica. Este es un caso especial de un problema general que es muy relevante para la economía. Si hay una discrepancia entre los hechos y las normas o los hechos pueden estar equivocados en algún sentido, o pueden estar ambos equivocados, y no está claro a priori cuál es el caso. Ejemplo, si las personas se comportan irracionalmente de acuerdo con alguna norma de racionalidad, pensemos la economía neoclásica nos dice que nosotros somos homo economicus, tenemos una racionalidad económica donde siempre tomamos las decisiones óptimas. Siempre que tomamos una decisión, esa fue la decisión óptima. No tomamos de second best, la segunda mejor. Tomamos siempre la mejor decisión. Por eso es que optimizamos, por eso es que derivamos, ¿verdad? En matemática utilizamos muchas derivadas. Entonces dice, las personas se comportan irracionalmente de acuerdo con alguna norma de racionalidad, o de hecho están actuando irracionalmente, o las normas que establece el estándar de racionalidad son inadecuadas, o las normas se aplican incorrectamente, ¿ya? Es decir, aquí, epistemológicamente hablando, uno podría decir, si es que no se cumple lo que dice la teoría, o es que el individuo, el único individuo, está actuando irracionalmente y por lo tanto el resto de individuos sí actúa racionalmente y por lo tanto la culpa es del individuo, o tal vez ese supuesto
de racionalidad óptima es un supuesto inadecuado, ¿no? Es un supuesto inadecuado porque en la práctica todas las personas nos comportamos con una racionalidad acotada. Herbert Simon ya lo había dicho en la década de los 70. Herbert Simon ganó un premio Nobel de Economía en la década de los 70 con su planteamiento de la racionalidad acotada. Herbert Simon es un economista que se debería de reivindicar en la microeconomía. De hecho, en el libro de microeconomía que yo dejé planteado en la primera semana, cuando yo te dije, estos son buenos textos de microeconomía, de econometría, de macroeconomía, Samuel Bowles, precisamente en su microeconomía, profundiza el planteamiento de racionalidad acotada de Herbert Simon. Y ya Herbert Simon ha sido de alguna forma complementado en este siglo por otros premios Nobel de Economía que ya también hemos mencionado y que forman parte de la economía de la conducta, ¿no? O la economía conductual, la Behavioral Economics en inglés, y que debería de ser en realidad el paradigma dominante, porque está más cercana de la realidad que la teoría económica convencional. Precisamente de eso se trata el tema de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, ¿no? La teoría de los paradigmas, como para darles un abreboca, significa de que hay múltiples escuelas de pensamiento, en este caso de pensamiento económico, que están en pelea, que están en conflicto, pero que la teoría dominante todavía no termina de perecer y la teoría emergente no termina de nacer, ¿no? Es decir, todavía no se impone la economía de la conducta y esa es la razón por la cual todavía en microeconomía seguimos estudiando el texto de John Hicks, Valor y Capital, en los capítulos de teoría del productor y teoría del consumidor. Si ustedes se ponen a evaluar lo que aprenden en microeconomía, en la teoría del productor y en la teoría del consumidor, quien escribió esas teorías fue John Hicks en el libro Valor y Capital. ¿Cuándo lo escribió? En la década de los 30, hace casi un siglo. Estamos estudiando cosas de hace 9 décadas en los manuales de microeconomía, cuando ya en 1970 Herbert Simon y ya en este propio siglo, las economías conductistas prácticamente han demostrado las grandes limitaciones que tiene esa teoría, ¿no? Asumir la racionalidad y el homo economicus optimizador, la racionalidad económica basada en ese supuesto, cuando se debería de asumir una racionalidad acotada, ¿ya? Entonces, esa allí es la lucha epistemológica que han tenido profesores y estudiantes en el primer mundo para superar esta educación económica estandarizada. Por eso que vamos a revisar luego nosotros un paper de qué es lo que se está enseñando en economía, escrito por Carlini Bowles en este año 2020 y que propone pues una reforma a los contenidos de lo que se enseña en microeconomía, en macroeconomía y básicamente en pregrado, ¿no? Bueno, la semana anterior llegamos con Kant a lo que se llama el idealismo trascendental, ¿no? Que es la síntesis kantiana, donde toma lo mejor de los racionalistas y de los empiristas. Luego de ello viene el inductivismo y el positivismo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer un recorderis de la visión de Hume, ¿no? David Hume, el inductivismo, algo que ya habíamos visto la semana pasada. Este inductivismo, pues, nace en el siglo XVII por diversos autores en el contexto del desarrollo de la física moderna. Fundamentalmente son John Locke y David Hume. La idea básica del inductivismo es que en ciencia encontramos declaraciones singulares y declaraciones generales, ¿no?
Eso ya lo vimos la semana pasada. Una declaración singular es que el crecimiento económico en el Perú fue del 0,9% en el año 2015. Ese es un ejemplo de una declaración singular. Las declaraciones singulares a menudo expresan hechos observables y o medibles. Y en este caso es fácil verificar la veracidad de esta declaración, ¿no? Si nosotros vamos a el anuario de la CEPAL, ¿no? Al informe de panorama de inserción económica de América Latina del año 2016, veremos pues que precisamente el crecimiento económico en el Perú en el año 2015 no fue del 0,9%, fue mayor, ¿no? Entonces, estoy haciendo un planteamiento, esta es una declaración singular, el crecimiento económico en el Perú fue del 0,9% en el año 2015, que no significa que sea verdadero, pero sin embargo, significa que es falseable. ¿Por qué es falseable? Es falseable porque se puede verificar que es verdadero o que es falso. Eso significa que un argumento sea falseable, ¿no? Yo me voy a las fuentes estadísticas y confirmo que el crecimiento económico del Perú en el 2015 no fue del 0,9%. Por lo tanto, puedo refutarlo. Ahora, si es que estuviera en esas estadísticas 0,9%, yo podría ratificarlo también, ¿no? Es decir, las afirmaciones falseables son las afirmaciones que pueden ser refutadas. Y normalmente las afirmaciones particulares son las que pueden ser falseadas. Pero las declaraciones generales no pueden ser verificadas de la misma manera que las declaraciones singulares, ya que se refieren típicamente a muchos hechos de manera indefinida. La semana pasada hacíamos referencia a eso, ¿no? A que eh, cuando uno aplica, cuando los empiristas aplican el método inductivo, ¿no? Es difícil que se pueda verificar las consecuencias, o sea, las declaraciones generales o las conclusiones generales a las que ellos llegan, ¿no? Y en muchos casos eso no es consistente. Y el ejemplo, tal vez, por eso es que lo planteé, el ejemplo que es más fácil de recordar es el del pavo inductivista, ¿no? Ustedes recuerdan la fábula de Bertrand Russell, el pavo inductivista, en la cual eh, un pavo, pues, según Russell, inductivista, se da cuenta que durante muchos días le dan de comer a las 9 de la mañana, entonces llega el día de Navidad y dice, bueno, a las 9 me van a dar una vez más comida, esa es la conclusión a la que he llegado, y pues justamente ese día no se cumple la predicción, ¿no? Entonces, eh, es un problema epistemológico. Aquí lo dice, ¿no? El estado epistémico y las declaraciones generales es problemático, ¿no? Es un problema epistemológico dar soporte a las declaraciones generales que son consecuencia del proceso inductivo, precisamente pues porque eh, las posibilidades de verificación fundamentalmente son posibles para las declaraciones singulares, ¿no? o particulares, pero para las declaraciones generales eh, es muy complicado, ¿no? Se pone un ejemplo, la ley de la demanda, cuando el precio de un producto disminuye, su demanda aumenta. ¿Cómo se puede confirmar esto? Ya que es una afirmación que se aplica a infinitos casos. En el inductivismo se cree que obtenemos declaraciones generales por generalización inductiva a partir de declaraciones singulares confirmadas. Pero eso, como ya hemos visto la semana pasada, tiene limitaciones. El inductivismo afirma que el conocimiento científico se obtiene de un proceso de dos pasos. El primer paso, se observa cuidadosamente los hechos singulares sin prejuicio teórico y se los articula
en enunciados de observaciones singulares. Estos hechos se llaman datos o hechos positivos, y una posición que comienza con hechos positivos se llama positivismo. Luego, el segundo paso es que se generalizan estos datos a hipótesis generales, o sea, a afirmaciones generales que se convierten en leyes, teorías, modelos. De esto se trata la generalización inductiva. Tomo hechos particulares y luego lanzo una conclusión general. Voy de lo particular a lo general, pero esas generalizaciones inductivas de los datos como que son más aceptables si es que el número de datos es grande, ¿no? Es más permitida si es que el número de datos es grande y si los datos se obtienen en condiciones suficientemente variables y sobre todo si ninguno de los datos contradice a las generalizaciones previas, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho la semana anterior también, ¿no? Que hay un gran número de datos en distintas situaciones y que no haya evidencia contraria. Esas fueron las últimas diapositivas que vimos la semana anterior, que vimos en la última clase, y que están precisamente en las diapositivas eh, en la plataforma, ¿no? Sin embargo, aquí hay ejemplos que representan un problema fundamental de generalización inductiva, ¿no? Hay dos casos que se ponen, ¿no? Pone el texto de Alan Chalmers. En el texto de Alan Chalmers dice, se puede lanzar una revista desde lo alto de un edificio, ¿no? Y mencionar, a esta revista no le va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque he lanzado 20, 40, 60 revistas previamente y a ninguna le pasó nada. O sea, todas cayeron sin ningún problema, eh, completas. Entonces, como hizo este experimento muchas veces, entonces va a llegar a la conclusión que la enésima revista, la 61 revista que va a lanzar desde lo alto de un edificio, tampoco va a destruirse como las 60 anteriores, ¿no? Este es un primer ejemplo empirista. Y otro segundo ejemplo empirista es que en el primer caso, pues estamos hablando de 60 veces que se hizo dicho experimento, ¿no? O dicha observación, 60 observaciones. En el segundo caso dice, mi medición del punto de fusión de la cera siempre me ha dado resultados de 54 grados centígrados, por lo que toda la cera se fundirá a 54 grados centígrados. Bueno, si es que esta persona a los 54 grados centígrados se le fundió la cera, tendría que considerar cuáles son las condiciones específicas de su contexto también, ¿no? La temperatura del ambiente, la presión, es decir, otras variables, puede que influyan en ese específico valor de 54 grados centígrados, pero puede ser de que si se hace ese mismo experimento en otra ciudad donde hay otras condiciones climatológicas, otras condiciones de presión atmosférica, esa fusión no se haga a los 54 grados, ¿no? Entonces, el problema es que, sin embargo, a partir de esos dos casos, se está lanzando una afirmación general, una afirmación universal, ¿no? Y ese es un problema porque eh, estas afirmaciones, en ambos casos, ¿no? Tanto el tema de arrojar una revista desde lo alto de un edificio como el punto de fusión de la cera, estamos hablando de condiciones y contextos concretos de ese experimentador. El problema de las hipótesis generales en los ejemplos previamente mencionados es que son generalizaciones accidentales. Esto no habíamos visto la semana pasada, ¿no? Este es el nombre que se le da a estos procesos de inducción que no son hechos en distintas circunstancias o en distintos contextos, sino que yo hago el mismo experimento en el mismo contexto. Si yo hago el mismo experimento en el mismo contexto y se repiten las consecuencias, ahí estoy frente a una generalización accidental.
¿ya? Porque no he variado los contextos. La generalización inductiva parece funcionar si tiene que ver con una ley natural, es decir, con una regularidad aparentemente basada en la naturaleza misma, como por ejemplo la ley de la caída libre de Galileo. ¿Cómo notar la diferencia entre generalizaciones accidentales y regularidades, es decir, cuestiones permanentes? Como estábamos mencionando en los dos ejemplos previos, sería necesaria una mayor variación de las condiciones para ver que las generalizaciones son leyes científicas, ¿no? Tendríamos que tratar con otros tipos de revistas, tendríamos que tratar con diferentes tipos de cera y, como había mencionado, distintos contextos, ¿no? Distintos lugares, etc. Entonces, la pregunta es, por generalización inductiva, ¿obtenemos en el mundo social generalizaciones accidentales o leyes naturales? Si tenemos lo primero, generalizaciones accidentales, estas generalizaciones no son útiles, porque son generalizaciones en un contexto determinado. Pero en cambio, las leyes naturales son útiles porque son las mismas, se mantienen en distintas circunstancias sin que exista evidencia que la contradiga. Esa es la idea de las leyes naturales, ¿no? Eso es lo que planteaba David Hume, ¿no? Por ejemplo, los datos pueden sugerir una dependencia funcional de las variables macroeconómicas y cabe ahí una pregunta, ¿es esa una generalización accidental que puede no proyectarse en el futuro? O tal vez se podría convertir en una ley científica, es decir, una dependencia funcional que indica una causa sólida que sí pueda proyectarse en el futuro ceteris paribus, es decir, una ley científica, ¿no? Un ejemplo de una dependencia funcional entre dos variables que en economía nosotros tratamos como una ley científica es la llamada ley de Occam, ¿no? Esto estamos hablando en macroeconomía, la ley de Occam. La ley de Occam es una correlación negativa que existe entre la tasa de crecimiento de un país en el Producto Interno Bruto y el cambio en el desempleo, ¿no? Es lo que nos dice aquí, que si la tasa de crecimiento es más baja o incluso si es que es negativa, o sea, si es que hay un decrecimiento, hay un incremento en el desempleo. Y por otro lado, si es que hay crecimiento económico, hay una disminución en el desempleo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos utilizando como fuente una tesis de Emilio García Navarro, una tesis publicada en la Universidad Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos que, de manera similar con respecto al desarrollo económico, la pregunta es, ¿podemos generar inductivamente más que tendencias accidentalmente existentes? ¿Y podemos llegar a leyes científicas? Eh, Eso es, pues, ha sido siempre la gran pregunta de los empiristas, ¿no? Eh, y se ha discutido eh, siempre las limitaciones del inductivismo, ¿no? Aquí una nota aclaratoria es que cuando nosotros cuestionamos, ¿no?, el inductivismo, es decir, la eficacia de que se puedan generar leyes científicas a partir de estos procesos inductivos, hay que aclarar que eso es diferente del problema
discutido por David Hume, que llamó el problema de la inducción, ¿no? Cuando David Hume planteó el problema de la inducción, lo que él más bien se estaba preguntando era cuál es la justificación de la inferencia inductiva, ¿no? Es lo que está justamente en las últimas diapositivas de David Hume de la semana pasada, pues que básicamente dice, si lo queremos justificar lógicamente es imposible, y si lo queremos justificar empíricamente es una referencia circular. Por lo tanto, ni lógicamente ni empíricamente podemos justificar la inferencia inductiva, por lo tanto, adolece de una gran, digamos, limitación, ¿no? Desde el punto de vista que no ha sido comprobada su eficacia, ni lógicamente ni empíricamente, ¿no? La eficacia de la inferencia inductiva. Y esa es la razón por la cual el inductivismo fue abandonado, ¿no? El inductivismo fue criticado fuertemente por un inductivista que es John Stuart Mill, ¿no? Y, y John Stuart Mill, pues, es quien plantea el inductivismo 2.0, el empirismo 2.0, mejor dicho. Y pues, a partir de allí, se concluye que a pesar de los grandes esfuerzos hechos por John Locke y David Hume, el empirismo y su método, el inductivismo, tienen grandes limitaciones y por lo tanto no pueden continuar en el largo plazo, ¿ya? Entonces hemos visto, o hemos recordado, mejor dicho, a partir de lo visto en la semana pasada, que el inductivismo es insuficiente y por eso es que la economía política lo termina por descartar y el último que utiliza el método inductivista es John Stuart Mill. Después de John Stuart Mill ya no se usa el inductivismo, sino que se empieza a utilizar el falsacionismo. Y entonces aquí estamos ingresando con Popper, ¿no? La posición desarrollada por Popper es una posición basada en su libro, publicado en 1930 en alemán, pero como fue publicado en alemán, no fue muy conocido. Fue publicado en 1934, Logik der Forschung, ¿no? Logik der Forschung. Popper luego tuvo que irse a Nueva Zelanda por cuestiones de la guerra, ¿no? Y cuando la guerra terminó en el 45, ya estuvo más tranquilo, y en el 46 tomó un puesto en la London School of Economics. Popper fue uno de los filósofos de la ciencia más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. El falsacionismo es una filosofía de la ciencia normativa, como debería de ser la ciencia, y está inspirado por la comprensión que tuvo Popper de una ciencia natural que es la física. Miren que el falsacionismo es una filosofía de ciencia normativa, como debería de ser la ciencia, dice Popper. Esto es distinto a lo que plantea Kuhn, ¿no? Kuhn no habla en términos normativos, como lo vamos a ver posteriormente. El objetivo básico del falsacionismo es desarrollar una posición que evite el problema filosófico de la inducción. La idea básica del falsacionismo, estimados estudiantes, es que las hipótesis, los modelos y las teorías científicas no se construyen de abajo hacia arriba, es decir, a partir de los datos que vamos recopilando estadísticamente, ¿no? Sino que se prueban deductivamente, es decir, viene de arriba hacia abajo, es decir, no tiene un punto de partida empirista,
tiene un punto de partida racionalista. Dicho de otra manera, estimados estudiantes, en el caso del falsacionismo popperiano, las ideas se inventan. Yo me invento una idea y luego que ya la desarrollo, la pongo a prueba en contra de los datos. Veo si es que la realidad se adapta a mi teoría. Miren ustedes que este es un cambio radical con respecto al planteamiento que tenía tanto los realistas prekantianos como el propio planteamiento kantiano. Porque para Kant el conocimiento empieza. ¿Cuál es el punto de partida del conocimiento para Kant? Empieza desde los sentidos, ¿no? Empieza con la experiencia con la realidad. Allí empieza el conocimiento para Kant, ¿no? Y luego, pues, Kant plantea unos supuestos a priori y a posteriori, ¿no? Pero el conocimiento empieza con, eh, eh, con los sentidos, digamos así, ¿no? Con el contacto con la realidad. En ese sentido, Popper contradice a Kant. Popper dice que el conocimiento no empieza en contacto con la realidad, sino que empieza con una idea que se me ocurre. Yo me invento una teoría. Y luego pongo a prueba esa teoría en la realidad, ¿no? Y veo si es que tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Lo único en lo que se parecen Popper y Kant es que para ambos la estrella, digamos así, en el proceso de aprendizaje, en el proceso cognitivo, es el sujeto que aprende, ¿no? El sujeto que aprende en Kant, ¿no? Es el que plantea el idealismo trascendental, y el sujeto que aprende en Popper es el que se inventa las teorías que luego las pone a falsear. Ya, entonces, un efecto secundario es que esto da mucha más libertad para la construcción de hipótesis, modelos y teorías que el inductivismo, especialmente con respecto a la introducción de entidades no observables. Ya, entonces, como a mí me toca primero inventarme la teoría y luego ponerla a prueba, no importa que esa teoría pueda parecer absurda de entrada o que parta de supuestos no realistas, ¿ya? Y precisamente de eso ha abusado mucho la economía. La economía parte de supuestos no realistas, se inventan teorías y dicen, bueno, no importa que no sea realista de entrada, siempre y cuando permita explicar y predecir. ¿Cuál es el criterio de demarcación que establece Popper para establecer que los procedimientos de prueba deductivos son aplicables? Las hipótesis científicas, modelos y teorías deben cumplir una condición específica. Esta condición delimita las hipótesis científicas de otras que son metafísicas, religiosas o pseudocientíficas. ¿Cuál es ese criterio de demarcación? Lo tenemos aquí. Una hipótesis es científica si y solo si es empíricamente falsificable. Es decir, existen circunstancias empíricas imaginables de tal manera que la hipótesis pueda ser refutada. Por lo tanto, una hipótesis científica es en principio empíricamente comprobable. Esto es muy importante para Popper, ¿no? Las hipótesis tienen que ser falseables o empíricamente falsificables. ¿Qué es un ejemplo de una hipótesis que no es falsificable? El universo está gobernado por el amor y el odio. Pase lo que pase empíricamente, sea cual sea el hecho que yo quiera poner como relevante, puede subsumirse bajo esta hipótesis.
Por lo tanto, esta hipótesis no puede ser refutada empíricamente y por lo tanto no es una hipótesis científica. Es decir, una hipótesis científica es una hipótesis en la cual podría ocurrir que sea falsa. Pero en este caso es imposible que sea falsa, ¿no? Esta que estamos poniendo como ejemplo, que dice que el universo está gobernado por el amor y el odio. Si planteamos una situación catastrófica, una guerra, diremos, esto se ajusta a mi hipótesis, porque estoy diciendo que el universo está gobernado por el amor y el odio, y en este caso, esto se ajustaría a el odio. Si yo pusiera otro hecho, ¿no? La felicidad de una familia cuando nace un niño, yo diría, esto también se ajusta a mi hipótesis, porque estoy diciendo que el universo está gobernado por el amor y el odio, y en este caso en concreto, por el amor. Entonces, si es que no existe ninguna posibilidad de refutar una afirmación, entonces esa afirmación no es falseable, ¿no? Cuando yo digo, a diferencia de este ejemplo que estamos planteando en esta diapositiva, cuando yo dije anteriormente que la tasa de crecimiento del PIB en el Perú fue del 0,9%, esa en el año 2005, esa sí era, en el 2015, esa sí era una hipótesis falseable. ¿Por qué? Porque yo podría, y efectivamente lo planteé así para que se pueda comprobar, yo puedo comprobar esa afirmación que es verdadera o que es falsa, ¿no? Yendo a una fuente secundaria, o yo mismo midiendo, ¿no? Viendo el PIB del año anterior, el PIB del año corriente, ¿no? Y sacándole una diferencia, una tasa de variación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y esto valga la oportunidad, todos los días nosotros recibimos de los medios de comunicación noticias. Desde hace mucho tiempo para acá, esas noticias no son verdades, ¿no? Porque hay un fuerte componente de manipulación en los medios de comunicación. Lo que nosotros tenemos allí son hipótesis falsificables que podemos ratificar o podemos refutar si es que vamos a las fuentes primarias. Y en algunos casos, estimados estudiantes, ni siquiera hay que ir demasiado lejos. Simplemente en el titular se pone un titular determinado y en el cuerpo de la información resulta que dice algo completamente diferente. Pero como las personas simplemente leemos los titulares, entonces le damos una interpretación y aceptamos por válido el titular cuando la función de los titulares es precisamente una función de captar la atención. Pero luego ya en el cuerpo de la información uno podría refutar ese mensaje, decir, hey, pero lo que dice este titular no es realmente lo que dice la noticia, ¿no? Es una desafortunada práctica del periodismo, sobre todo en América Latina, que por lo tanto necesitaría una atención, digamos, una mayor atención por parte de la ciudadanía para apreciar adecuadamente los hechos noticiosos, ¿no? Entonces, los titulares se convertirían, pues, precisamente en premisas falsificables, ¿no? O falseables, que nosotros podemos confirmar o ratificar viendo el contenido del artículo o yendo a las fuentes estadísticas oficiales. Las hipótesis científicas deben ser arriesgadas empíricamente, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy recordando justo ahora cuando se dijo que
el gobierno del Ecuador estaba endeudado en 70.000 millones de dólares. Y luego, ya cuando se tuvo que hacer emisiones de bonos de deuda soberana, el Estado ecuatoriano tuvo que presentar las cifras estadísticas y se confirmó que el método adecuado de medición de la deuda externa, de la deuda pública, era el método consolidado y no el método agregado. Sin embargo, durante muchos meses se cuestionó que el método que debería utilizarse era el método agregado y que el país estaba sobreendeudado. Pero luego ya se confirmó que el método adecuado era el método consolidado. Entonces, mintió la prensa cuando informó que estábamos sobreendeudados y que habíamos pasado de largo ese 40% de endeudamiento sobre PIB. Indiscutiblemente que lo hizo, ¿no? Entonces, esto nos demuestra de que esas son hipótesis falsificables y que se ha podido demostrar, o se podría demostrar su falsedad si es que hacemos ese esfuerzo, ¿no? Las hipótesis científicas deben ser arriesgadas empíricamente. Claro, el principal interés del periodismo no es plantear una verdad científica, ¿no? Sino crear opinión, ¿no? En ese sentido, ahí hay que entender el porqué de esas prácticas, ¿no? Para generar una opinión, en este caso, hacia una dirección en concreto, ¿no? No tanto para generar discusión. Esa es la diferencia entre la discusión y la expresión, ¿no? O la opinión. Las expresiones o las opiniones son repeticiones de lo que uno leyó o escuchó en algún medio de comunicación. La discusión, en cambio, es cuando uno va más allá de la noticia y eh, tiene frente otros elementos estadísticos, teóricos, documentales, etcétera, ¿no? Las hipótesis científicas siempre, para las hipótesis científicas siempre existe el peligro de que se demuestre que son falsas al confrontarlas con la evidencia empírica. Es decir, que puedan ser falsificadas o mostradas como falsas por los datos empíricos. Y precisamente de eso se trata el falsacionismo, ¿no? De aceptar como una posibilidad de que lo que estoy diciendo pueda ser falso, lo que no significa que yo sea un mentiroso, sino que significa que yo elaboré una teoría que pensé que era verdadera, pero que luego, al someterla a los datos empíricos, someterla a la realidad, descubro que no ha sido verdadera, ¿no? Esta posición se llama racionalismo crítico, ¿no? La posición filosófica de Popper se llama racionalismo crítico. La ciencia, según Popper, es la invención continua de hipótesis falsificables. La ciencia no intenta confirmar las hipótesis. Luego, cuando veamos el texto de Mark Blau, veremos que hay la ciencia no intenta confirmar, ¿no? Sino que más bien lo que hace es desconfirmar las hipótesis, ¿no? O sea, falsificarlas. No hay, digamos así, el científico, según Popper, es una persona muy modesta porque nunca se puede probar la verdad de la teoría que ha elaborado. A lo mucho puede probar que todavía no ha sido falseada, ¿no? El espíritu de la ciencia es fundamentalmente crítico, dice Popper. La ciencia trata de ser lo más imparcial y libre de dogmas posible,
probando todas las propuestas tan severamente como sea posible. La posición de este racionalismo crítico plantea de que la racionalidad de los procedimientos científicos, por eso es racionalismo, se opone al empirismo en el sentido de que no se parte desde las experiencias, desde las impresiones de los sentidos, sino que se parte desde las teorías, ¿no? Se parte desde las teorías. Ahora, el problema del falsacionismo es que las teorías, obviamente, tienen que estar delimitadas, ¿no? Para que pueda ser falseado, tiene que haber un número limitado de variables, ¿no? Y precisamente, pues, esta dependencia funcional entre Y y X hace que no se pueda trabajar demasiadas variables, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto en economía, por lo menos? Se resuelve bajo la condición ceteris paribus. La condición ceteris paribus establece que hay una relación funcional entre dos variables y que las demás variables permanecen constantes, ¿no? De esa manera se puede plantear hipótesis, ¿no? Y estas pueden ser falseadas, pueden someter al falsacionismo, ¿no? A la prueba falsacionista. En economía, a pesar de que Popper publicó su libro en 1934, este libro, como fue publicado en alemán, recién se tradujo al inglés en el 59, o sea, casi que en la década de los 60. Y por eso es que Popper tuvo una fuerte influencia en las décadas de los 60 y los 70. Pero su libro en sí fue escrito en el 34. Ahora, antes de que se escriba en inglés, ya Milton Friedman había estado influido por el texto de Karl Popper, y tanto es así que en 1953 Friedman publicó el F53, que es su ensayo más conocido sobre la economía positiva, la metodología de la economía positiva. ¿Cómo así pudo escribir en el 53 Friedman si recién se tradujo al inglés en el 59? Bueno, esto se debió porque en el 47 Popper fue invitado a una reunión en la Sociedad Montpellerin, que es la sociedad de los economistas de tendencia de extrema derecha, ¿no? La Sociedad Montpellerin es una sociedad donde se reunían, pues, los descendientes de la economía austriaca, ¿no? Von Bauer, von Mises, Hayek. Ahí fue invitado Popper, ¿no? Para conversar sobre su metodología, y Friedman pues asistió a dicha reunión, y esa es la razón por la cual Friedman pudo hablar de Popper muchísimo antes de que se traduzca su texto al inglés. La filosofía de la ciencia de Popper parecía atractiva para muchos economistas porque prometía la posibilidad de convertir a la economía en una ciencia respetable como la física. Por otro lado, era bastante obvio que la idea de falsificación no se ajustaba muy bien a la economía, es decir, no a todo el mundo le hizo gracia el texto, la aplicación del texto de Popper para la economía, porque primero la práctica de la economía no se presentó y no se presenta todavía como un intento despiadado de falsificar teorías, modelos, etc. De hecho, en economía nosotros como que tomamos una posición bastante emocional frente a las escuelas de pensamiento, y por ejemplo, un marxista no está así nomás demasiado dispuesto a aceptar que su teoría ha sido falseada, o un schumpeteriano, o un keynesiano,
o un propio neoclásico, ¿no? Porque claro, falsear una teoría significaría que esa teoría no vale más, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense, hemos dicho que la teoría de la firma em, de John Hicks eh, empíricamente mm, no resiste a demasiada comprobación, ¿no? Y claramente ha sido superada por los planteamientos de Herbert Simon. Sin embargo, a pesar de que se ha comprobado que la teoría de Herbert Simon es mucho mejor que la teoría de Popper y que la teoría de Popper, que la teoría, perdón, de John Hicks, ¿no? Eh, la teoría de la firma, la teoría del productor, la teoría del consumidor de John Hicks ha sido superada por Herbert Simon. Sin embargo, seguimos enseñando la teoría del productor y la teoría del consumidor. ¿Por qué? Porque no somos popperianos, ¿no? O sea, la corriente principal de la economía y las heterodoxias también eh, no aceptan así nomás eh, la idea de que, bueno, ha sido falseada tu hipótesis, entonces ya no sirves más, ¿no? Al basurero, ¿no? Entonces, claro, esta visión de Popper es una visión muy radical, ¿no? Y por otro lado, pues algunos elementos claves de la economía parecían no ser falsificables, por ejemplo, la teoría de la utilidad esperada, o parecían estar inmunizados contra la falsificación por estas famosas cláusulas ceteris paribus, ¿no? Se comprobaba de que había sido falseada y entonces decía, no, lo que pasa es que esto es porque está en ceteris paribus, ¿no? Entonces se relativizaba el poder de, de falsificación de Popper, ¿no? Entonces, eh, al, al ser muy difícil introducir el planteamiento popperiano en la economía, eh, durante muchísimo tiempo se le dio la espalda a la epistemología, ¿no? Y yo diría que, por ejemplo, nosotros, ustedes que están viendo esta materia, epistemología de la ciencia económica, es una materia que la estamos incluyendo recién en el rediseño del año 2018. O sea, antes del año 2018, los estudiantes de economía no estudiaron epistemología. La economía le dio la espalda, y hablamos en concreto de la Facultad de Ciencias Económicas, también le daba la espalda a la epistemología, precisamente porque decía cosas cómodas, ¿no? Estamos introduciendo la epistemología para formar economistas más abiertos a la crítica. Esa es la razón, ¿no? Entonces, se necesita mejorar la crítica de la economía y por eso es que los profesores de metodología de la ciencia económica estamos frente a un gran desafío al respecto. Ahora, como la economía no puede cumplir con los requisitos de falsabilidad y de pruebas severas, hay epistemólogos que la denominan pseudociencia, ¿no? Y como ya lo he mencionado desde hace algún tiempo, el ejemplo más evidente de esto es el libro de Pseudociencia Vaya Timo, de Mario Bunge, en donde Bunge plantea abiertamente que la economía neoclásica es una pseudociencia, ¿no? Que por lo tanto se sigue enseñando como que si fuera ciencia, pero en términos de Popper ya ha sido falseada, ¿no? Ha sido falseada la, el homo economicus de la teoría económica convencional, ¿no? Las tesis centrales del falsacionismo son mucho más fuertes. Y para ello, pues, las hipótesis, los modelos y las teorías deben ser probados empíricamente,
Cuando se hablan de pruebas, es la actividad principal de la ciencia, ¿no? Son los intentos de falsificar y no de confirmar una teoría. Y si es que la teoría no es falsificada, entonces esta teoría sobrevive. Pero no es que se la confirma, dice, no hay confirmación de las teorías. La única forma posible de confirmación, entre comillas, es la supervivencia de la falsificación. Y el segundo punto es que la disposición para determinar de antemano lo que tendría que suceder para que se abandone una hipótesis es una pregunta típica de los popperianos, ¿no? Y que desafortunadamente, pues como es muy riguroso, digamos, no tanto riguroso, sino como que es muy violento las consecuencias del proceso falsacionista. Si no pasaste la prueba, entonces ha sido falseado y de aquí en adelante ya no sirve esta teoría. Es como un poco eh, difícil de aceptar por parte de los eh, economistas, ¿no? Y pues precisamente para zanjar esa, eh, esa dificultad es que aparece Thomas Kuhn, ¿no? Donde Thomas Kuhn, ¿qué es lo que nos dice? Puede que una teoría haya sido falseada por Popper. Puede que haya sido falseada por Popper. Sin embargo, esto no significa necesariamente que que vaya a ser eliminada o que vaya a ser desechada. ¿Por qué razón? Porque tiene que presentarse una revolución científica. Es decir, no es cuestión simplemente de falsear una hipótesis, sino de reemplazarla con una nueva. Es decir, de una manera, Popper es un destructor de teorías falsas, ¿no? Popper es un destructor de teorías falsas, pero él destruye epistemológicamente la ciencia, pero no construye nada, ¿no? Es decir, claro, va aceptando aquellas teorías que no han sido falseadas, pero estos son como retazos y no es pues una estructura eh, sólida, ¿no? Fuerte, robusta, eh, teóricamente hablando, ¿no? Sino que se van aceptando eh, hipótesis eh, pequeñas, ¿no? Que no son falseadas, desconectadas las unas de las otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Kuhn? Kuhn nos dice, para poder destruir epistemológicamente una escuela de pensamiento que ha sido falseada popperianamente, tiene que ser reemplazada por otra nueva escuela que eh, tiene que ser sumamente robusta, ¿no? Y en ese sentido le da un nombre a ese reemplazo, ¿no? Él le llama las revoluciones científicas. Ocurre una revolución científica, dice él, cuando un paradigma reemplaza un paradigma nuevo reemplaza al paradigma anterior, ¿no? Y pues él lo menciona de una manera de acuerdo a este gráfico, ¿no? Dice, hay una ciencia prenormal que avanza a la ciencia normal, ¿no? Digamos, esta es la economía clásica y la economía neoclásica, ¿ya? Dice que tendría que haber una revolución científica, ¿no? Que niegue esta economía neoclásica y que pase a una nueva propuesta paradigmática. Yo me atrevería a decir, esta propuesta debería ser la economía conductista,
y que esa economía conductista se convierta en el nuevo paradigma dominante. Ya, una vez que la economía conductista tiene suficientes eh, elementos como para imponerse y reemplazar en todos los puntos en el planteamiento que tenía la economía neoclásica, entonces esa economía conductista pasaría a ser la nueva hegemonía, ¿no? La nueva corriente principal, y la economía neoclásica dejaría de ser la corriente principal. Desafortunadamente eso no ha pasado todavía. O sea, la economía neoclásica sigue siendo la ciencia normal, y aun cuando se ha recorrido un camino muy importante en términos de revolución científica con la economía conductista, sin embargo, la economía conductista no ha logrado todavía destruir todos los cimientos de la economía neoclásica, y por lo tanto no ha logrado eh, eh, constituirse como la nueva corriente principal, ¿no? O el nuevo pensamiento dominante, ¿no? Y eso es evidente porque todavía en los manuales de economía lo que se sigue enseñando es economía neoclásica y no economía conductista. Ojo que la economía conductista es una de las distintas escuelas de pensamiento que existen, ¿no? Y, eh, y claro, tiene mayor aplicabilidad en la microeconomía que en la macroeconomía. En cambio, en la macroeconomía, la escuela post-keynesiana tiene mayor aplicabilidad eh, que la propia economía conductista, ¿no? Entonces, el punto es que dice Popper, estamos eh, frente a una corriente principal, una economía neoclásica que efectivamente ha demostrado sus grandes limitaciones, pero la ventaja que tenía la economía neoclásica es que tenía un planteamiento para la macro y un planteamiento para la micro, ¿ya? Entonces, era completo. En cambio, la economía conductista solo tiene para la micro, pero no tiene para la macro. Los post-keynesianos tienen solo para la macro, pero no tienen para la micro. Entonces, como no pueden desplazarla en su totalidad, todavía no termina de morir la economía neoclásica. Y todavía no se termina de imponer las economías heterodoxas, como quien dice, ¿no? Entonces, de eso se trata el planteamiento de Thomas Kuhn, ¿no? Que me gustaría más bien dejarlo la, para la próxima sesión, eh, y más bien para que los estudiantes un poquito vayan avanzando sobre esta lectura eh, de Popper, Kuhn y de Lakatos. Eh, les voy a dejar, vamos a dejar de compartir hasta aquí. Eh, Como les había dicho, ¿no? Esta semana, la semana 3 y la semana 4 son las semanas como más eh, claves, ¿no? Porque necesitamos tener una mejor comprensión y hay que hacer un mayor esfuerzo para tener una clara comprensión epistemológica de estos autores, en este caso, pues, de Popper, Kuhn y de Lakatos, ¿no? Entonces, estudiantes, les voy a pedir a ustedes que preparen para el día de mañana el texto de Mark Blauck, ¿no? Está en la, el texto de Mark Blauck está en eh, está en la plataforma.
Bien, aquí estamos. Este sería el curso 2.6, ¿no? De epistemología. Aquí están las diapositivas de las primeras 2 semanas en la unidad número 1. Y aquí están las de las semanas 3 y 4 en la unidad número 2. El texto de Mark Blau ustedes lo van a encontrar en los documentos de lectura de la unidad número 1. Ah, no, no lo he subido. No, no lo he subido. Entonces, como no lo he subido, lo voy a subir justo ahora. Y lo voy a subir mejor en la unidad número 2, ¿no? Que es la que estamos viendo ahora. Documentos de lectura de la unidad número 2. Les voy a subir el texto de Mark Blau. En este libro, pues vamos a revisar el capítulo número 1. No, sí, el capítulo número 1. Y el capítulo número 2. Ya, esos dos capítulos. El capítulo número 1 y el capítulo número 2. Y voy a dejar pues para mañana. Mañana tenemos clase de 11 a 1, ¿no? Entonces mañana de 11 a 12 voy a dejar para que los estudiantes avancen la lectura de estos capítulos también y que vayan en la sección de debate, ¿no? Vayan haciendo sus aportaciones respecto a las preguntas que dejaré en ese momento, ¿no? Ya, entonces vamos a quedarnos hasta allí por hoy y les recomiendo pues la lectura de estos 2 primeros capítulos del texto de Mark Blau, que les voy a subir en el capítulo 2. Es muy importante para que podamos aprovechar de la mejor manera esta semana, ¿no? Y pues que se descarguen las diapositivas, le peguen una lectura y con esas lecturas pues van a tener preguntas y en base a esas preguntas vamos a ir aclarando nuestras dudas, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna pregunta de repente tengan los estudiantes? Tal vez es un poco difícil. A ver, Noé, ¿tienes una pregunta? Entonces el día de mañana nos conectamos a las 12 en el Zoom o desde las 11. No, no, a las 12. Nos conectamos a las 12. De 11 a 12 vamos a estar en una actividad sincrónica, pero en la plataforma. Así es. La pregunta es correcta. Nos conectaríamos a las 12. Quiero insistirle a los estudiantes que no dejen acumular las lecturas y que si es posible, pues desde ahorita que nos desconectamos hasta las 9, intenten avanzar un poquito en la lectura del texto de, de Blau, ¿no? Muy bien, eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Nos veríamos el día de mañana.